Su nombre era Camila. Nació en un pequeño barrio, en una ciudad donde el progreso parecía reservado solo para unos pocos. Las calles de tierra, las paredes descascaradas de las casas y los vecinos resignados formaban un paisaje que hablaba de lucha, pero también de conformismo. Era el tipo de lugar donde los sueños, aunque nacieran grandes, se encogían con el tiempo hasta desaparecer. Desde niña, Camila aprendió lo que significaba la palabra sacrificio. Su madre, una mujer trabajadora y valiente, salía de casa al amanecer y regresaba entrada la noche, agotada, pero con la dignidad intacta. Su padre simplemente había decidido no estar. Lo poco que recordaba de él eran discusiones, promesas rotas y la sensación de abandono. Ese vacío fue una herida que Camila cargó en silencio, una herida que le enseñó a no esperar nada de nadie. En la escuela, no era la mejor alumna porque no tuviera talento, sino porque las condiciones no la favorecían. Con cuadernos de segunda mano, lápices partidos y uniformes desgastados, trataba de seguir el ritmo. Los profesores veían en ella un brillo especial, pero también repetían frases que la atormentaban. Eres inteligente, pero sin dinero será muy difícil que avances. Palabras que se clavaban como cuchillos en su corazón. Los niños de su clase no eran más amables. Muchos se burlaban de ella por llevar siempre el mismo par de zapatos, ya desgastados, o por no tener los útiles escolares más modernos. Camila fingía no escuchar, pero cada comentario dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. A pesar de todo, había algo dentro de ella que la mantenía en pie, sus sueños. Soñaba con un futuro distinto, con romper las cadenas de la pobreza y con demostrar que era posible lograr más de lo que el mundo esperaba de ella. En sus ratos libres, escribía en pequeños papeles ideas de negocios, como si fueran juegos. Una tienda de ropa, un restaurante, incluso un puesto de flores. Nadie lo sabía, pero esas ideas eran su refugio secreto. El problema es que la vida no le daba tregua. Al llegar a la adolescencia, la situación económica en casa se volvió aún más difícil. Su madre enfermó, y con eso las deudas comenzaron a acumularse. El poco dinero que entraba ya no alcanzaba para todo. Camila tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, abandonar los estudios para trabajar. Fue un golpe duro, porque sabía que la educación era su única salida. Pero el hambre y la necesidad no esperan. Así que aceptó cualquier empleo que se presentara. Lavando platos en una cafetería, atendiendo un puesto en el mercado, o limpiando oficinas hasta altas horas de la noche. El cansancio era insoportable, pero cada moneda que llevaba a casa era un alivio momentáneo. Recuerda que, muchas veces, llegaba agotada, con las manos adoloridas y los pies hinchados. Se sentaba en la cama, miraba al techo y pensaba: ¿es esto todo lo que la vida tiene para mí? Pero dentro de su corazón, esa voz interior volvía a susurrar: tiene que haber algo más. No naciste para sobrevivir, naciste para luchar. Camila, sin darse cuenta, estaba construyendo la base de lo que algún día sería su fuerza, la capacidad de resistir. Aunque el mundo la empujara hacia abajo, ella encontraba la manera de mantenerse de pie. Y aunque parecía que todo estaba destinado a repetirse, pobreza, frustración, resignación, en su interior ardía una pequeña llama que se negaba a apagarse. Esa llama era la convicción de que un día podría cambiar su historia. Lo que Camila aún no sabía era que, antes de alcanzar la cima, tendría que atravesar el valle más oscuro de su vida. Un valle lleno de lágrimas, dolor y soledad, que pondría a prueba todo lo que era y todo lo que soñaba ser. Esa noche, Camila había llorado como nunca. Sentía que el mundo se le venía abajo, que ya no quedaba nada por hacer. Pero en medio de ese silencio, entre lágrimas y desesperación, algo comenzó a moverse dentro de ella. Era como una voz pequeña, casi imperceptible, que le susurraba: no puedes rendirte, no todavía.
Camila, exhausta, tomó el viejo cuaderno donde escribía sus sueños. Lo abrió con manos temblorosas y, en lugar de ver simples palabras garabateadas, comenzó a ver posibilidades. Sí, la vida le había cerrado muchas puertas, pero esas páginas le recordaban quién era en realidad, una mujer que siempre había soñado en grande, aunque el mundo quisiera convencerla de lo contrario. En ese instante tomó una decisión. No iba a esperar más. No iba a dejar su destino en manos de otros. Camila iba a luchar, aunque fuera con lo poco que tenía. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados de tanto llorar, se miró al espejo y se dijo en voz alta: hoy empiezo de nuevo. Hoy decido cambiar. Esa fue la chispa. No ocurrió nada mágico ni extraordinario, no llegó un rescate inesperado. Lo único que cambió fue su determinación. Comenzó con pasos pequeños. Vendió algunas pertenencias que ya no usaba para reunir un poco de dinero. Con ese capital mínimo, compró dulces y botellas de agua para vender en las calles, en los parques, en los autobuses. No era lo que soñaba, pero era el primer movimiento en la dirección correcta. Los primeros días fueron duros. Las miradas de la gente, las burlas de algunos conocidos que decían: ¿y para esto dejaste la escuela? Pero ella no escuchaba. Dentro de sí llevaba una promesa: no me detendré. Con cada moneda que ganaba, apartaba un poco. Poco a poco, comenzó a ahorrar. Ese pequeño fondo fue creciendo, lo suficiente para comprar más productos y variar su oferta. Ya no solo eran dulces, ahora también vendía jugos caseros que preparaba ella misma. Camila no se daba cuenta en ese momento, pero había activado algo poderoso. La disciplina. Cada día, sin importar el clima, salía temprano con su canasta y regresaba tarde a casa. No siempre vendía todo, pero nunca regresaba con las manos vacías. Una tarde, mientras descansaba en un banco del parque después de vender, se dio cuenta de algo. Ya no estaba llorando por lo que había perdido. Ahora estaba construyendo algo nuevo. Ese fue el verdadero despertar. Comprendió que no importa lo duro que sea el pasado, siempre se puede comenzar otra vez. No importa cuántas lágrimas se derramen, siempre hay un motivo para levantarse. Camila dejó de verse como una víctima de las circunstancias y empezó a reconocerse como una mujer capaz de crear su propio futuro. Y aunque el camino seguía siendo difícil, ya no lo recorría con miedo, sino con la firmeza de alguien que sabe que ha tomado la decisión correcta. Ese día, entre pequeñas ventas y pasos inciertos, nació la nueva Camila. Una mujer que había dejado atrás las lágrimas y que había despertado a la vida con una sola certeza. Puede que aún no tenga nada, pero lo tengo todo, tengo la fuerza para no rendirme, punto. Esa noche, Camila había llorado como nunca. Sentía que el mundo se le venía abajo, que ya no quedaba nada por hacer. Pero en medio de ese silencio, entre lágrimas y desesperación, algo comenzó a moverse dentro de ella. Era como una voz pequeña, casi imperceptible, que le susurraba: no puedes rendirte, no todavía. Camila, exhausta, tomó el viejo cuaderno donde escribía sus sueños. Lo abrió con manos temblorosas y, en lugar de ver simples palabras garabateadas, comenzó a ver posibilidades. Sí, la vida le había cerrado muchas puertas, pero esas páginas le recordaban quién era en realidad, una mujer que siempre había soñado en grande, aunque el mundo quisiera convencerla de lo contrario. En ese instante tomó una decisión. No iba a esperar más. No iba a dejar su destino en manos de otros. Camila iba a luchar, aunque fuera con lo poco que tenía. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados de tanto llorar, se miró al espejo y se dijo en voz alta: hoy empiezo de nuevo. Hoy decido cambiar. Esa fue la chispa. No ocurrió nada mágico ni extraordinario, no llegó un rescate inesperado. Lo único que cambió fue su determinación. Comenzó con pasos pequeños. Vendió algunas pertenencias que ya no usaba para reunir un poco de dinero. Con ese capital mínimo, compró dulces y botellas de agua para vender en las calles, en los parques, en los autobuses. No era lo que soñaba, pero era el primer movimiento en la dirección correcta. Los primeros días fueron duros. Las miradas de la gente, las burlas de algunos conocidos que decían: ¿y para esto dejaste la escuela? Pero ella no escuchaba. Dentro de sí llevaba una promesa: no me detendré. Con cada moneda que ganaba, apartaba un poco. Poco a poco, comenzó a ahorrar. Ese pequeño fondo fue creciendo,
lo suficiente para comprar más productos y variar su oferta. Ya no solo eran dulces, ahora también vendía jugos caseros que preparaba ella misma. Camila no se daba cuenta en ese momento, pero había activado algo poderoso. La disciplina. Cada día, sin importar el clima, salía temprano con su canasta y regresaba tarde a casa. No siempre vendía todo, pero nunca regresaba con las manos vacías. Una tarde, mientras descansaba en un banco del parque después de vender, se dio cuenta de algo. Ya no estaba llorando por lo que había perdido. Ahora estaba construyendo algo nuevo. Ese fue el verdadero despertar. Comprendió que no importa lo duro que sea el pasado, siempre se puede comenzar otra vez. No importa cuántas lágrimas se derramen, siempre hay un motivo para levantarse. Camila dejó de verse como una víctima de las circunstancias y empezó a reconocerse como una mujer capaz de crear su propio futuro. Y aunque el camino seguía siendo difícil, ya no lo recorría con miedo, sino con la firmeza de alguien que sabe que ha tomado la decisión correcta. Ese día, entre pequeñas ventas y pasos inciertos, nació la nueva Camila. Una mujer que había dejado atrás las lágrimas y que había despertado a la vida con una sola certeza. Puede que aún no tenga nada, pero lo tengo todo, tengo la fuerza para no rendirme, punto. El despertar le había dado a Camila una nueva fuerza. Ahora salía cada mañana con determinación, con la convicción de que su vida estaba cambiando. Pero pronto descubrió una verdad que todos los emprendedores conocen: el camino hacia el éxito está lleno de tropiezos. Al principio, sus ventas eran muy pocas. Algunos días regresaba a casa con la mitad de su mercancía sin vender, y lo poco que ganaba apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Las dudas comenzaron a regresar a su mente. ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si esto no funciona? La gente alrededor tampoco ayudaba. Algunos vecinos murmuraban: «Oh, pobre muchacha, debería buscar un trabajo de verdad». Otros simplemente se burlaban. «Y mira, la vendedora de juguitos que cree que va a ser empresaria». Camila sonreía en silencio, pero por dentro esas palabras pesaban como piedras. Una tarde, después de una jornada dura bajo el sol, la lluvia la sorprendió. Todo lo que llevaba en su canasta quedó arruinado. Perdió lo que había invertido y esa noche no pudo contener las lágrimas. De nuevo se preguntó si valía la pena seguir. Pero al día siguiente, en lugar de rendirse, salió otra vez. Compró menos producto, pero salió. Y aunque vendió poco, entendió algo fundamental: cada fracaso le dejaba una lección. Aprendió que debía cuidar mejor su dinero. Que no podía depender solo de un producto. Y que la constancia era más importante que el resultado inmediato. Decidió diversificar. Ya no solo vendía jugos y dulces, comenzó a ofrecer pequeños bocadillos que preparaba en casa. Y aunque no siempre tenía éxito, poco a poco fue ganando clientes que la buscaban por su amabilidad y esfuerzo. Sin embargo, los retos no se detuvieron. Un día, una clienta la acusó injustamente de haberle cobrado de más. Camila sintió vergüenza frente a todos, incluso pensó en abandonar. Pero en lugar de discutir, respiró profundo y le devolvió el dinero. Esa experiencia la marcó, porque comprendió que en los negocios siempre habrá críticas y malentendidos, y que la forma en que los enfrentas define tu camino. Otra vez, un grupo de jóvenes se rió de ella en plena calle. «¿De verdad crees que con esto vas a salir adelante?», le dijeron entre carcajadas. Camila no respondió, pero en su corazón se hizo una promesa. «Cada burla será mi combustible. Un día, esas risas se convertirán en aplausos». Así fue como, entre errores, pérdidas y pequeños triunfos, Camila comenzó a formar el carácter de una verdadera emprendedora. No tenía un manual, no tenía un mentor, no tenía dinero. Solo tenía su voluntad, y esa voluntad era inquebrantable. Cada fracaso la fortalecía. Cada tropiezo le enseñaba algo nuevo. Y aunque los resultados todavía eran pequeños, había algo mucho más grande creciendo dentro de ella: la certeza de que estaba avanzando. Camila entendió que el éxito no llega de golpe, sino que se construye con paciencia, con errores y con una fe inquebrantable en uno mismo. Lo que en un inicio eran lágrimas de frustración, ahora empezaban a transformarse en gotas de sudor que le recordaban que estaba luchando por un futuro distinto. El despertar de Camila fue solo el inicio. Había tomado la decisión de levantarse, de no rendirse, pero muy pronto descubriría que decidir es una cosa, y resistir es otra muy distinta. Los primeros días en la calle, con su canasta llena de dulces y botellas de agua, fueron un choque de realidad.
Algunos transeúntes compraban por cortesía, otros la ignoraban como si no existiera. Y hubo momentos en que pasó horas bajo el sol, sin vender absolutamente nada. Al regresar a casa, agotada, con pocas monedas en el bolsillo, la pregunta regresaba una y otra vez. ¿Y si esto no funciona? Las voces externas tampoco ayudaban. Vecinos curiosos comentaban a sus espaldas. ¿Eso es todo lo que puede hacer? Amigos de la infancia, que alguna vez compartieron sueños con ella, la miraban con desdén. Camila perdió su tiempo, terminó vendiendo en la calle. Pero lo que más dolía no eran las críticas, sino las burlas disfrazadas de consejos. Y mejor busca un trabajo normal, deja de perder el tiempo. Los negocios no son para ti, no todos nacen para ser empresarios. Cada palabra pesaba, cada burla la hería, pero en vez de detenerse, Camila decidió convertir ese dolor en combustible. Un día, la lluvia la sorprendió sin previo aviso. Todo lo que llevaba quedó arruinado, jugos aguados, empaques rotos, productos inservibles. Esa noche lloró de frustración. No solo había perdido el poco dinero invertido, también la esperanza de avanzar. Pero al amanecer, volvió a salir. Compró menos producto, aprendió a protegerlo mejor y regresó a la calle. Fue entonces cuando entendió una lección vital: cada fracaso trae consigo una enseñanza. Comenzó a observar a otros vendedores. Se dio cuenta de que algunos ganaban más porque ofrecían variedad. Así que probó nuevos productos, bocadillos caseros, pequeños empaques de café, incluso flores en ocasiones especiales. No siempre funcionaba, pero poco a poco descubría que quería la gente y que podía ofrecer ella. Claro, los tropiezos seguían llegando. Un cliente la acusó injustamente de haberle dado menos cambio del debido. Camila, avergonzada, le devolvió el dinero y se quedó con la pérdida. Esa noche entendió otra lección: en los negocios, el honor y la reputación son más valiosos que unas cuantas monedas. Otro día, un grupo de jóvenes la señaló y se rió de ella en plena calle. ¿De verdad crees que con esto vas a cambiar tu vida? Camila no contestó, pero en su interior se prometió algo. Cada burla será mi motivación. Un día, esas risas se convertirán en respeto. Los meses pasaron entre altibajos. Algunas semanas vendía lo suficiente para aportar en casa, otras semanas apenas alcanzaba para cubrir lo invertido. Pero lo importante era que Camila no se detenía. Cada error la fortalecía. Cada caída le enseñaba una nueva estrategia. Había comprendido que el camino al éxito no es una línea recta, sino una serie de curvas, de caídas y levantadas. Y aunque su negocio aún era pequeño, algo mucho más grande estaba creciendo en ella. Su carácter, su disciplina y sobre todo, su confianza en que podía lograrlo. Porque en cada fracaso, Camila descubría que lo más valioso no era lo que perdía, sino lo que aprendía. Después de meses de esfuerzo incansable, de tropiezos y lecciones aprendidas, algo comenzó a cambiar en la vida de Camila. Ya no era solo una mujer vendiendo jugos y bocadillos en la calle. Ahora era una emprendedora que entendía cómo funcionaba el juego. Había aprendido a identificar a sus clientes, a ofrecer lo que realmente necesitaban y a hacerlo con una sonrisa que transmitía confianza y amabilidad. Cada vez más personas la buscaban, no solo por los productos, sino por la energía que transmitía. Camila comprendió que el éxito no estaba solo en vender. Estaba en la forma en que conectaba con la gente. Con las primeras ganancias, tomó decisiones inteligentes. No gastó en lujos ni celebraciones. Reinvirtió todo lo que podía en su pequeño negocio, compró mejores ingredientes, envases más atractivos y un carrito móvil que le permitió llegar a más clientes. Cada inversión estaba medida, cada decisión pensada, y cada paso la acercaba más a su meta. El reconocimiento comenzó a llegar. Vecinos y clientes que antes se burlaban ahora la miraban con respeto. Y mira a Camila, ha logrado lo que muchos decían que era imposible, comentaban algunos. Y aunque nunca buscó aprobación, sentía un orgullo silencioso que la llenaba de satisfacción. Pero el camino no fue solo de logros fáciles. Hubo competidores, días de baja venta y errores que todavía le costaban dinero y tiempo. Sin embargo, Camila ya no veía los obstáculos como enemigos, sino como desafíos que podía superar. Cada problema se convirtió en una oportunidad de aprender, cada caída en un paso más hacia su objetivo. Con disciplina y creatividad, amplió su oferta, comenzó a preparar productos especiales para eventos, pedidos a domicilio, y hasta asesoramiento para otros jóvenes que querían emprender.
Su reputación creció, y con ella, su confianza. Ya no se sentía pequeña, ni limitada por su pasado. Se había convertido en alguien capaz de crear su propio camino, paso a paso, con paciencia y constancia. Un día, mirando su pequeño carrito que ahora se destacaba entre los demás vendedores, pensó: nunca imaginé que llegaría hasta aquí. Pero lo más importante no era la venta, ni las monedas en su bolsillo. Era la certeza de que sus lágrimas y fracasos habían tenido sentido. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada rechazo, todo eso la había formado, la había convertido en una mujer fuerte y decidida. Camila entendió algo esencial: el éxito no llega de la noche a la mañana. No depende de suerte, ni de favores externos. Depende de levantarse cada día, aprender de los errores y nunca perder la fe en uno mismo. Y así, con pasos firmes, Camila continuó su camino. De los primeros ingresos modestos, pasó a tener un negocio estable, con clientes fieles, reconocimiento en su barrio, y lo más importante, la confianza de que podía alcanzar aún metas más grandes. Porque el verdadero éxito, comprendió Camila, no está solo en lo que logras materialmente, sino en la transformación interior que ocurre mientras luchas por alcanzarlo. Y así, después de lágrimas, fracasos y noches interminables, Camila empezaba a ver los frutos de su esfuerzo. Una vida que ella misma estaba construyendo, un futuro que nadie podía arrebatarle. Y la certeza de que aún estaba apenas comenzando su verdadero viaje. Después de años de esfuerzo, lágrimas y aprendizaje, Camila ya no era la misma mujer que lloraba en su cuarto, derrotada y sin rumbo. Ahora, cada paso que daba era firme, cada decisión estaba respaldada por la experiencia que había adquirido a lo largo de su viaje. Su pequeño negocio, que había comenzado con jugos y dulces, se había convertido en un emprendimiento sólido. No solo generaba ingresos para ella y su madre, sino que también comenzaba a crear oportunidades para otros jóvenes de su barrio. Camila se había convertido en un ejemplo viviente de que la perseverancia puede transformar vidas. Pero la verdadera transformación no estaba solo en su éxito económico. Estaba en su interior. Camila había aprendido a confiar en sí misma, a valorar su esfuerzo, a reconocer su propio potencial. La mujer insegura y temerosa que dudaba de cada paso, había dado lugar a una líder con visión, fuerza y claridad. Ahora ayudaba a otros. Compartía su experiencia con jóvenes que querían emprender, con mujeres que sentían que sus sueños eran imposibles. Les decía: no importa de dónde vengas ni cuántas veces caigas. Lo importante es levantarte, aprender y seguir adelante. Cada logro era un recordatorio de su recorrido. Las burlas, los fracasos, las noches de soledad y miedo, todo eso había sido necesario para forjar a la Camila que hoy veía su reflejo en el espejo y sonreía con orgullo. Un día, en una pequeña ceremonia en su barrio, los vecinos y clientes la reconocieron públicamente. Aplaudieron su esfuerzo, su perseverancia y la manera en que había cambiado su vida. En ese momento, Camila comprendió algo que siempre recordaría. El éxito verdadero no se mide solo en dinero o fama, sino en la capacidad de transformar tu vida y la de quienes te rodean. Su historia se convirtió en inspiración. Niños, jóvenes y adultos veían en ella un ejemplo tangible de que los sueños son posibles cuando se lucha por ellos con disciplina y corazón. Camila, la mujer que un día estuvo sola, sin recursos y con lágrimas en los ojos, había logrado algo mucho más grande que cualquier cifra de ventas. Había demostrado que nadie puede decidir tu destino excepto tú. Que la adversidad no es el final, sino el comienzo de una vida nueva si tienes la valentía de levantarte. Y mientras miraba su barrio, su negocio y las sonrisas de quienes había ayudado, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Porque la verdadera grandeza no está en llegar a la cima, sino en inspirar a otros a subir contigo. Y así termina la historia de Camila. Una mujer que, entre lágrimas y fracasos, encontró la fuerza para levantarse y transformar su vida por completo. Si su historia te ha inspirado, si has sentido esa chispa de motivación mientras la escuchabas. Imagina cuántas más historias como esta están esperando ser contadas. En este canal, encontrarás relatos de superación, de emprendimiento y de personas que decidieron no rendirse. Historias que pueden cambiar la forma en que ves tu propia vida y tus propios desafíos. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No te pierdas los próximos videos, porque cada historia tiene el poder de motivarte, enseñarte y recordarte que tú también puedes crear tu propio camino hacia el éxito.